Dicen que ser sostenible nunca ha molado tanto. ¿Por qué? Porque con Light, usar el transporte público, montar en bicicleta o reciclar tiene recompensa. Esta startup, creada en 2017 por 2 universitarios, premia los pequeños gestos de los más comprometidos, de los que tienen en cuenta su impacto medioambiental. Una iniciativa también para concienciar, para extender este tipo de hábitos. Hablamos en Forbes Emprende con Santiago Jiménez, uno de sus fundadores y CEO. Santiago, bienvenido a Forbes Emprende. Muchas gracias. 2 veinteañeros, 2 estudiantes universitarios que se juntan, ¿cuándo?, para montar esta startup. Pues la idea surgió en un hackathon, que son unos concursos o retos que organizan distintas empresas o instituciones para plantear soluciones innovadoras a problemas, ¿no? En este caso era el tema del consumo energético. La idea surge aquí y es unos meses más tarde cuando conozco a mi compañero y cofundador Carlos Rossetti en un campamento en la montaña, en Gredos, y decimos, jolín, pues veíamos que había mucha problemática con el tema del cambio climático, que los dos pues queríamos emprender. Él tenía un perfil más techie, ¿no? Había empezado a programar pues con 10, 11 años, y yo también pues un perfil a lo mejor más centrado en estrategia, en diseño, en comunicación, y también con algunos proyectos pues desde el instituto prácticamente, y decidimos eso, pues empezar a darle forma más en detalle al proyecto, y a través pues de distintos programas de formación para emprendedores universitarios y otros hackathons con empresa, pues le fuimos dando forma a la idea de Light hasta ir poco a poco construyendo a lo que es hoy. Teníais claro desde el primer momento el objetivo de la startup, pero ¿cómo os enfrentáis a su puesta en marcha? ¿Por dónde empezáis? Porque no teníais esa experiencia previa emprendedora. Vale, la idea original sí que venía por la línea de aprovechar las mecánicas de gamificación, que al final es pues cosas propias de los juegos o los videojuegos, de poder subir de nivel, de conseguir puntos, de competir contra otras personas, aplicarlas al ámbito de la sostenibilidad. Pero, por ejemplo, el primer enfoque que tenía Light era más dirigido al ahorro en el hogar, o sea, ahorrar en la factura de la luz, o en la factura del agua, del gas, ser también más sostenibles, pero en esa línea. Y cuando empezamos a trabajar, pues nos dimos cuenta de que, pues por cómo estaba el mercado y la tecnología, era más difícil que las personas tuvieran sensores en sus casas pues para contabilizar el consumo que tenía su lavadora o su televisión, y poder pues sensorizarlo y con esos datos aprovechar y poner a las personas a competir contra otras. Y vimos que con el teléfono móvil que todos tenemos en nuestros bolsillos, pues sí que lo que es fuera de casa podíamos empezar a meter otras mecánicas, ¿no? Lo veíamos también en el tema del deporte, que Runtastic pues estaba haciendo que mucha gente saliera a correr y compitiera unos contra otros y se picaran, y de esta forma pues la gente también estuviera más sana, y nosotros dijimos, bueno, pues vamos a hacer lo mismo y podemos impulsar a que la gente pues eso, camine más, monte en bici, utilice el autobús, el tren, etcétera. Y de esta forma pues pivotamos en ese primer momento. Después, casi sin saberlo, hemos ido siguiendo una metodología muy Lean Startup, porque pues como no teníamos recursos ni tiempo, pues lo que intentábamos hacer era ir validando pues las cosas que nos ocurrían, ¿no? Con nuestros amigos o en casa. El primer piloto que hicimos fue en un instituto, en el que pues eso, pusimos a los chicos de tercero y cuarto de la ESO a competir entre sí reciclando tapones. Nos sorprendió porque llevamos un contenedor que teníamos por casa pues de guardar los juguetes y eso, y dijimos, jolín, esto en un mes no lo van a llenar ni de coña. Y a la primera semana tuvimos que ir a cambiarlo porque estaba ya lleno, y vimos que sí que cogía, ¿no? Luego, la primera versión de la aplicación, que ya sí que validaba el que un usuario pues utilizara el autobús o el tren, por ejemplo, pues la sacamos en 2018, y a partir de ahí pues eso ha sido ir mejorando producto, mejorando tecnología, mejorando también acuerdos con distintas marcas para ofrecer recompensas en Light, y poco a poco pues dándole forma. En ese proceso de crecimiento vosotros en un punto acudís a una aceleradora para que os impulse, ¿no? Sí, nosotros
Pues o sea, desde la propia universidad lo que hemos ha sido ir participando en distintos programas de emprendimiento y gracias a esto pues hemos ido aprendiendo, hemos ido conociendo a otros emprendedores, mentores, y poco a poco pues eso, hemos pasado de una fase más de incubación a una fase de aceleración, ¿no? Que pues hemos pasado en cuanto a aceleradoras por dos. En primer lugar, hace 9 meses entramos en ClimateKick, que es la aceleradora pues de la Unión Europea que se ocupa de, por así decir, impulsar proyectos que ayudan a la lucha contra el cambio climático. Y ahí hemos pasado pues la fase 1 y la fase 2 con distintas formaciones pues en ciudades de España y también en otros lugares de Europa. Y ahora mismo, por ejemplo, estamos con The Hub, que es también programa de aceleración que tiene Estrella Galicia, y con pues aquí en el garaje en Madrid pues también con un equipo de mentores que nos ayudan y nos viene muy bien para darle forma al proyecto y también pues ir enfocándonos mejor en el desarrollo tanto del producto y de usuario como de la parte más enfocada a negocio. ¿Con qué capital inicial empezáis? Pues nosotros empezamos todo con ahorros propios de algunos pues trabajillos de verano o de haber hecho prácticas en la universidad. Fundamos, por así decir, la SL porque conseguimos un premio para emprendedores universitarios con la Politécnica, y para poder cobrarlo, por así decir, pues nos obligaban a tener registrada la SL. Entonces, pues metimos lo mínimo, los 3.000 euros que te piden de capital, pero después lo cierto es que la sociedad como tal la hemos tenido parada 1 año y medio, casi 2 años, porque no teníamos todavía unos ingresos recurrentes, el modelo de negocio tampoco lo teníamos todavía del todo claro, y entonces los proyectos que íbamos haciendo, pues entre 2018 y 2019, los hemos ido facturando a través mía como autónomo, y ahora ya en 2019, o sea, en 2020, es cuando de verdad pues estamos empezando a facturar y a operar todo a través directamente de la sociedad. Cuando os juntáis, Carlos y tú, ¿os dais cuenta que realmente podemos empezar a reducir nuestra huella de carbono sin grandes ambiciones? Pues eso, aprovechando los pequeños recursos, nuestros pequeños gestos, para impactar menos en el medio ambiente. Eso es. Nosotros lo que vimos era que pues en las grandes ciudades, pero por ejemplo pues en Madrid, como caso más cercano, todos los días prácticamente, pues que temas de contaminación, temas de atascos, temas de pues multas por superar las limitaciones a nivel de polución, ¿no? Todo esto como que era un problema grave y que se está enfocando desde una perspectiva muy de castigar, por así decir, ¿no? De pues si no tienes este coche eléctrico o híbrido tal, pues no puedes entrar en estas zonas, o un día pueden los pares, otros los impares, o todo muy a través de multas. Y nosotros dijimos, jolín, pues molaría que no solo pues a través de castigar distintas acciones se logre esto, sino de la gente que ya lo está haciendo bien, que utiliza pues en su día a día el transporte público o la bicicleta, poder recompensarles o poder premiarles y que sirvan de modelo para el resto de personas, y que también pues poco a poco vayan las personas cambiando sus hábitos y logrando pues tener una huella de carbono más baja, ¿no? A nivel de movilidad sobre todo, pero también pues a nivel de pues evitar el consumo de plásticos de un solo uso, o de tomar conciencia pues de los productos que consumimos o los restaurantes a los que vamos, o la forma en que vivimos, poder llevar un estilo de vida más sostenible. Nos parecía un buen enfoque el presentarlo como algo atractivo y que sirviera. O sea, un poco nosotros el lema que tenemos ahí es el de don't be part of the pollution, be part of the solution, ¿no? O sea, si no eres parte de la solución, es parte del problema. Entonces lo que hay que intentar es que las personas pues evitemos dentro de lo posible ser parte de la polución, ¿no? Y ser parte de esa solución que puede hacer que nuestras ciudades pues sí que sean mucho más sostenibles. Vuestra plataforma mide esta huella de carbono, otorga recompensas por cada práctica sostenible, pero ¿qué tipo de recompensas? ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo funciona exactamente la plataforma? Vale, a nivel tecnológico, por así decir,
nos basamos en dos patas. Por un lado, pues todo lo que son los sistemas de Smart City y por otro lado la inteligencia artificial. Lo que hace la aplicación al final es traquear y validar cuando una persona está pues eso, realizando un trayecto en autobús o en bici o en tren. La aplicación, cuando el usuario la tiene activa, lo que hace es hacer un seguimiento del trayecto que realiza. Y entonces, nuestro algoritmo lo que hace en tiempo real es cotejar que ese trayecto que estás llevando a cabo pues se corresponde con el de, por ejemplo, una línea de autobuses y te detecta las paradas o los horarios, también para ayudarte pues, a saber cuándo tienes que salir de casa o en qué parada tienes que bajar. O, por ejemplo, en el caso de las actividades físicas, como es caminar o bicicleta, pues de forma automática con otros sensores del teléfono móvil, como son pues, el acelerómetro o el giroscopio, también podemos detectar y validar que realmente una persona está llevando a cabo este tipo de actividad. Entonces, utilizamos unos coeficientes que están pues, validados por distintas instituciones, que lo que hacen es calcular el CO2 que produces al llevar a cabo un desplazamiento, por ejemplo, ¿no? Si lo haces en coche, pues tienes una huella ecológica. Si en ese coche en vez de una persona van 4, pues como que la huella se divide entre 4. Si en lugar de compartir coche, pues vas en autobús o vas en tren, pues vas teniendo distintas métricas del CO2 que estás emitiendo. Entonces, en un primer lugar, ese CO2 que emitías que reducías, que dejabas de emitir, ¿no? Comparándolo con si te desplazabas en coche, lo que hacíamos era traducirlo en lights, que es la moneda virtual que tenemos dentro de la plataforma. Y la equivalencia, por así decir, era un light, era el CO2 reducido que hubiera producido una bombilla tradicional, las incandescentes, encendida durante 100 horas. Entonces, al principio era como una medida muy, muy básica, pero después la hemos ido corrigiendo bastante porque teníamos problemas. Por ejemplo, la gente que iba a andar o en bicicleta le costaba mucho más tiempo y esfuerzo conseguir lights que a una persona que a lo mejor pues, se desplazaba desde Móstoles a Madrid en tren y en media hora conseguía pues, muchísimos más lights que otra persona a lo mejor utilizando la aplicación varios días. Entonces, ahora mismo los lights no solo miden el CO2 que está reduciendo, que también es una métrica que en tu perfil pues la puedes ver siempre que quieras, sino que también pues, se tiene en cuenta el esfuerzo, por así decir, y el tiempo que dedicas a llevar a cabo esas actividades. También, por ejemplo, pues lo hacemos en el ámbito del reciclaje, cuando las personas pues cogen el hábito de separar en su casa el cartón, el plástico y después depositarlo en el lugar correcto. Y los puntos que consigues son los lights. Entonces, tú con estos lights, después dentro de la aplicación tenemos un apartado que es Light Market, en el que tenemos colaboraciones con distintas marcas. Son sobre todo marcas de moda sostenible, porque también pues, al principio pues, es el enfoque que más nos interesa, ¿no? Tanto el poder llegar a sus potenciales clientes, que son ya personas que pues, tienen una conciencia pues, en cuanto a la economía circular o la sostenibilidad, como también por poder a través de Light promocionar pues, realmente productos y marcas o empresas que están pues, haciendo labores en esta línea, ¿no? Antes de que nos expliques cómo se canjean esos lights, que es muy interesante, para que nos quede claro, ¿qué objetivos mínimos o qué esfuerzo mínimo debe hacer un usuario para conseguir un solo light? ¿Algún ejemplo que nos sea más práctico? Es decir, nos decías antes, por un trayecto en tren de media hora, pues un usuario conseguía muchos lights, pero para conseguir uno solo, para que nos hagamos una idea de cuánto puede costar en tiempo, en desplazamiento o en reciclaje ese light. Vale, pues yo ahora mismo, por ejemplo, he venido desde Nuevos Ministerios hasta aquí, hasta Atocha en bici, y en este trayecto he conseguido unos 3 lights. Entonces, te puedes hacer un poco la idea, ¿no? En bici sería esto. A lo mejor si coges el autobús, pues igual, lo que decía antes, ¿no? Móstoles, Madrid, pues igual son unos 4 o 5 lights. Depende también el tráfico, la velocidad, pero por norma general de ese orden. Intentamos que un usuario que se descarga la aplicación en 3-4 días de uso pueda ya canjear sus primeras recompensas. ¿Y a partir de cuántos lights se pueden empezar a canjear? Pues tenemos distintos tipos de recompensa. Tenemos lo que son premios directos, que son las recompensas, por así decir, más difíciles de conseguir. Y luego tenemos códigos de descuento y boletos para sorteos. Entonces, un código de descuento, un boleto para sorteo, como decía, pues a partir de 7, 10, 15, depende, vamos cambiando el market, ¿no?
pero en torno a unos 10 lights pues puedes conseguir ya tu primera recompensa. Y decía esto, ¿no? O sea, que lo ponéis bastante fácil. Al principio sí, pero pues eso, hay como distintos tipos de recompensa. Por ejemplo, los premios directos no solo vale con que tú consigas lights, sino que estás compitiendo contra otros usuarios dentro de un reto. Entonces es más complicado que lo consigas. Los códigos de descuento sí que tenemos eso, pues distintos acuerdos con marcas de moda, con restaurantes, y sí que es más sencillo conseguir ese descuento, pues de un 20, de un 30%. Y luego los sorteos también es fácil, entre comillas, conseguir boletos, pero es difícil que te toque, ¿no? Es un poco el funcionamiento de la lotería. Pues cuanta más gente participa a nivel de probabilidades, pues tienes menos posibilidades de que te toque. Si compras muchos boletos, pues tienes más facilidad. Nos contabas que colaboráis con diferentes marcas, con diferentes empresas que se han unido, digamos, a vuestro proyecto, Goico Grill, Netflix, el Parque Warner o Spotify, entre otros. ¿Cómo les convencisteis para que se sumaran a esta iniciativa? Vale, al final, pues eso, ¿no? Sobre todo al principio hemos intentado trabajar con marcas que entienden que su imagen de marca propiamente pues es algo muy valioso y que tienen que cuidar, y que pues estas marcas apuesten por ser sostenibles o por recompensar o premiar a aquellas personas que son sostenibles, también va en beneficio de su propia imagen. Entonces, pues eso, algunos acuerdos ha sido pues ir bastante puerta a puerta, ¿no? Porque también es un poco al principio lo del huevo y la gallina, de si no tienes unos usuarios que vayan a poder canjear o tener esos descuentos, pues no hay marcas que se interesen en ti, pero si no tienes marcas interesadas en ti, tampoco vas a conseguir una masa de usuarios. Entonces nos enfocamos sobre todo en marcas más pequeñas y que tenían un enfoque, pues como lo que decía antes, ¿no? Pues me viene a la mente Minimalism, ¿no? Que buscan pues que las personas tengan un estilo de vida más minimalista y no compres pues por comprar, sino porque realmente necesitas. O Wanhao, que lo que hacen son pues relojes y mochilas con madera y de origen sostenible y con plástico de origen reciclado, que también pues luego por cada producto que venden plantan un árbol. Le Fric, que también hacen mochilas pues con plástico de origen reciclado. Pilatus, que hacen fundas para portátiles pues con algodón orgánico y cuero vegano. O sea, buscamos un poco colaboraciones con marcas, pues todas ellas españolas, sobre todo al principio, y que tienen también ese enfoque de, pues no solo en el día a día reducir tu huella de carbono por no ir en coche privado o por ir andando, sino que también pues eso, en los productos que vistes o que utilizas en tu día a día, pues sigan también esa línea. Y por lo que nos cuentas, esa cartera de colaboraciones es bastante amplia ya. Sí, ahora mismo tenemos en torno a unas 35 o 40 colaboraciones y pues eso, la idea poco a poco es ir creciendo. ¿Y cuántos usuarios han utilizado ya vuestra plataforma? Pues ahora mismo estamos en unas 12.000 descargas, que pues eso, a nivel semanal son unos 1.000 usuarios activos. Y de momento lo tenemos como no cerrado, pero sí que el ámbito de uso que hemos empleado hasta ahora es Madrid, o sea, la Comunidad de Madrid. Hemos ido teniendo un crecimiento bastante orgánico y ahora este 2020 es cuando queremos empezar, tanto por un lado, a hacer marketing de captación, o sea, realmente invirtiendo pues en canales como Instagram o Facebook o en otros, para captar más usuarios, y también desplegarlo en otras ciudades. Ahora mismo también, aparte de Madrid, pues la tenemos en beta, por así decir, en Valencia y en Gran Canaria, por ejemplo. También queremos pues Sevilla, Barcelona, distintas ciudades españolas, poder ir poco a poco desplegando Light en ellas. De modo que los planes a corto plazo pasan por esa expansión por el territorio nacional, ¿no? y por el desarrollo del producto, seguir desarrollando también el producto. Sí. También a nivel de negocio tenemos como dos líneas. Esta que he comentado hasta ahora, que el día de mañana la cosa es que pues estas marcas no sean colaboradores, que a día de hoy es un win-win, porque pues a ellos también les viene bien esta visibilidad y tener contenido para sus potenciales clientes o comunidad, y a nosotros nos viene bien porque conseguimos recompensas y podemos ir creciendo en número de usuarios. El día de mañana la idea es que sean nuestros clientes, ¿no? Igual que se promocionan en otras plataformas para pues conseguir un mayor volumen de ventas, puedan hacerlo a través de Light.
Para este modelo necesitamos un volumen de usuarios bastante grande. Entonces, la fórmula que estamos llevando a día de hoy es lo que llamamos el modelo corporate, que es el mismo producto que tenemos, la propia aplicación, ofrecérsela a compañías para que sus empleados pues también mejoren en cuanto a un estilo de vida sostenible. Entonces estamos pues trabajando, por ejemplo, con Calidad Pascual, con Estrella Galicia, estamos hablando con otras como Sanitas, Coca-Cola, etcétera. Y la idea es eso, ¿no? Que los propios trabajadores, ya estas empresas ya de por sí también pues están dándose cuenta y concienciándose de lo importante que es la huella de carbono y con respecto al planeta que tienen ellas, instalando pues en sus oficinas pues paneles solares, o que sus vehículos comerciales sean eléctricos, o que, no sé, que reciclen los residuos que generan, pero en cuanto a lo que hacen sus empleados, pues no hay una línea clara, ¿no? Entonces, nosotros lo que les ofrecemos es que a través de Light puedan medir la huella de CO2 que reducen si sus empleados pues comparten coche o van al trabajo en transporte público, y también dentro de la oficina poder lanzar retos pues para motivar el reciclaje, o incluso no solo el reciclaje, sino evitar el uso de residuos innecesarios, por así decir, como es pues colocando tazas en donde está la máquina de café, o botellas y jarras en donde pues una fuente de agua, en lugar de tener botellas que son de un solo uso, y todo esto gamificándolo para que también los propios empleados pues puedan hacer generar mejores relaciones a nivel de team building, competiciones tanto individuales como por departamentos, o entre los de una oficina contra los de otra, y cosas de este tipo, para pues por los dos lados eso, ¿no? Mejorar la parte de recursos humanos y de bienestar en la empresa, y también pues la parte de responsabilidad social y de sostenibilidad de las propias compañías. ¿Cómo os gustaría terminar este 2020, Santiago? Pues no sé, acabamos de empezar. Nos gustaría, la verdad, pues eso, ¿no? Poder ser un referente a nivel nacional, con Light pues desplegado en las principales ciudades españolas al menos. Y pues eso, a nivel también empresarial, pues estamos dando un paso de madurez en cuanto a convertirnos de ser una startup universitaria, ¿no? De pues unos chavales que se juntan en sus ratos libres y hacen proyectos y van a concursos y demás, en una empresa realmente profesional, pues eso, en la que tener un equipo comprometido, trabajar bien y poco a poco pues generar un proyecto sostenible, no solo pues eso en la parte de medio ambiente, sino también en la parte rentable, para realmente luego poder ir creciendo y generar un mayor impacto pues a nivel global, ojalá algún día. Santiago Jiménez, cofundador y CEO de Light, gracias por haber venido a Forbes Emprende y toda la suerte. Muchas gracias a vosotros. Gracias también a todos vosotros por escucharnos, y a Laura Ojeda, que ha estado en la técnica. Buena semana, adiós.